¿Qué tal están? ¿Qué ocurriría si mañana descubriéramos que una de las teorías científicas en las que más confiamos es falsa? ¿Dejaría por ello de ser ciencia? ¿Y cómo podemos distinguir una teoría verdaderamente científica de una simple especulación que parece convincente? Estas preguntas conducen directamente al corazón de la filosofía de la ciencia de Gregorio Klimovsky, uno de los grandes representantes de la epistemología latinoamericana del siglo XX. Su propósito no fue enseñarnos simplemente qué dice la ciencia, sino algo mucho más radical: preguntarnos por qué debemos confiar en lo que la ciencia afirma. Gregorio Klimovsky nació en Buenos Aires en 1922 y murió en 2009. Fue matemático, filósofo, epistemólogo y profesor universitario. Su formación matemática tuvo una importancia decisiva en su manera de entender la filosofía. Para él, el análisis lógico de los argumentos, la precisión conceptual y el examen de las hipótesis eran instrumentos fundamentales para comprender el conocimiento científico. Su obra más conocida, Las desventuras del conocimiento científico, una introducción a la epistemología, publicada originalmente en 1994, se convirtió en una referencia fundamental para la enseñanza de la epistemología y la filosofía de la ciencia en el ámbito latinoamericano. La obra aborda el método científico, la base empírica, el lenguaje de la ciencia, la lógica, las hipótesis, las teorías, la explicación científica, la reducción y los términos teóricos, entre otros problemas. Y también hay que señalar que él trató cuestiones relativas a la ciencia, al conocimiento y al método. Para Klimovsky, comprender la ciencia significa comprender uno de los fenómenos intelectuales decisivos de nuestra época. La ciencia no solamente proporciona aplicaciones técnicas, transforma nuestra imagen del universo, de la naturaleza y del propio ser humano. Por eso la pregunta ¿qué es la ciencia? No es una cuestión meramente académica. Preguntarse por la ciencia equivale también a preguntarse por la manera en que nuestra sociedad construye y legitima conocimientos. Y esto es algo realmente esencial. Pero aquí aparece una distinción fundamental. Ciencia, conocimiento y método científico no son exactamente lo mismo. Y esto hay que reconocerlo. El conocimiento científico pretende alcanzar afirmaciones acerca de la realidad que puedan ser sometidas a procedimientos racionales de evaluación. El método científico, por su parte, comprende los procedimientos mediante los cuales se formulan problemas, hipótesis, consecuencias, observaciones y estrategias de contrastación. Y la epistemología analiza críticamente todo ese proceso. Klimovsky no concibe la epistemología como una aceptación reverencial de la ciencia. El epistemólogo no debe convertirse en un portavoz de los científicos. Su función es precisamente introducir una distancia crítica. Debe preguntar por qué una teoría merece ser aceptada, qué razones existen para preferir la otra, cuáles son sus límites y qué evidencias podrían llevarnos a abandonarla. También hay que decir que de ahí surge una de las preguntas más profundas de su proyecto: ¿por qué debemos creer en aquello que afirman los científicos? La pregunta no implica desconfianza irracional hacia la ciencia, al contrario, significa tomar la ciencia tan en serio que no aceptamos sus afirmaciones simplemente por autoridad. ¿Qué significa epistemología? Aquí encontramos uno de los aspectos especialmente interesantes de Klimovsky y su reflexión sobre el propio nombre de la disciplina. En el mundo filosófico de habla española existe una distinción tradicional entre gnoseología y epistemología. La gnoseología suele entenderse como teoría general del conocimiento, estudia el conocimiento en cuanto tal, preguntándose qué significa conocer, cuáles son sus posibilidades, sus límites, sus fuentes, su relación con la verdad o con la realidad. Puede ocuparse del conocimiento ordinario, filosófico, científico o de cualquier otra modalidad. En este sentido, la epistemología, en cambio, se ha utilizado tradicionalmente en algunos contextos hispánicos para designar específicamente la reflexión filosófica sobre el conocimiento científico. Klimovsky conoce perfectamente esta diferencia y la hace explícita. Señala que muchos autores franceses e ingleses utilizan epistemología en un sentido mucho más amplio, aproximadamente equivalente a lo que en el ámbito español se denomina teoría del conocimiento o gnoseología. Sin embargo, él decide emplear epistemología en un sentido restringido, como estudio de los problemas relacionados
específicamente con el conocimiento científico. Y esto es algo que hay que resaltar. Por eso, en Klimovsky, la cuestión terminológica no es una simple disputa de palabras. Los términos indican dos posibles ámbitos de investigación. La gnosiología preguntaría ¿qué es conocer? ¿Es posible conocer la realidad? ¿Qué relación existe entre sujeto y objeto? ¿Qué papel desempeñan la percepción, la razón, la experiencia o la memoria? ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano? La epistemología, en el sentido que adopta Klimovsky, formularía preguntas más concretas. ¿Qué hace que una teoría sea científica? ¿Cómo se justifican las hipótesis? ¿Qué relación existe entre observación y teoría? ¿Qué significa corroborar una hipótesis? ¿Cómo se construyen las explicaciones científicas? ¿Qué criterios permiten preferir una teoría científica frente a otra? Así entendida, la epistemología constituye una filosofía del conocimiento científico, mientras que la gnosiología sería una filosofía del conocimiento en general. ¿Es mejor decir epistemología o gnosiología? La respuesta de Klimovsky es especialmente útil porque evita convertir la terminología en una cuestión dogmática. No sostiene que una palabra sea absolutamente correcta y la otra absolutamente incorrecta. Reconoce que existen diferentes tradiciones lingüísticas y filosóficas. Esto es evidente. En inglés, epistemology suele designar la teoría general del conocimiento. En determinados contextos españoles e hispanoamericanos, epistemología se ha utilizado más específicamente para hablar del conocimiento científico. Por ello, cuando se traduce epistemología del inglés, no siempre debe suponerse automáticamente que equivale a nuestra epistemología en sentido restringido. Esta diferencia sigue siendo relevante actualmente. De hecho, en la tradición analítica contemporánea, epistemología suele abarcar cuestiones generales como conocimiento, creencia, justificación, evidencia, escepticismo, racionalidad y verdad, no exclusivamente la ciencia. Por eso encontramos filósofos que hacen epistemología sin dedicarse principalmente a la filosofía de la ciencia. Klimovsky, sin embargo, establece una convención terminológica clara para su obra. Cuando habla de epistemología, está pensando fundamentalmente en la ciencia y en las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. Esta precisión permite comprender mejor todo su proyecto. La base empírica también es importante. Uno de los grandes problemas de la filosofía de la ciencia consiste en determinar qué papel desempeña la experiencia. A primera vista parece sencillo. Una teoría científica es buena porque los hechos demuestran que es verdadera. Pero Klimovsky muestra que la cuestión es mucho más complicada. Los científicos no trabajan únicamente con hechos observables. También emplean conceptos teóricos, electrones, campos de fuerza, genes, fuerzas, partículas, estructuras, etc. Por eso distingue entre una base empírica y una zona teórica. La ciencia contiene afirmaciones relacionadas directamente con observaciones y otras que incorporan entidades o conceptos que no son observables de manera inmediata. El análisis de esta diferencia ocupa un lugar importante en las desventuras del conocimiento científico, en este libro de Klimovsky. Pero incluso la observación científica presenta problemas. Observar científicamente no significa simplemente mirar. Una observación debe poder ser relevante para una investigación, repetible en determinadas condiciones y en la medida de lo posible susceptible de control intersubjetivo. El conocimiento científico aspira a superar la pura experiencia privada. Esto conduce a una cuestión decisiva. La ciencia no comienza con datos completamente puros e incontaminados por conceptos. Los científicos observan desde determinados problemas, lenguajes, teorías y especialmente también expectativas. Por ello, la relación entre observación y teoría constituye uno de los grandes problemas epistemológicos. Hipótesis y método hipotético deductivo. Klimovsky concede una enorme importancia a las hipótesis. La ciencia no consiste simplemente en recoger hechos y acumularlos. El científico formula hipótesis que pretenden explicar determinados fenómenos y a partir de ellas deduce consecuencias que pueden ser contrastadas. Aquí aparece el método hipotético deductivo, que es el método clásico de la ciencia. Imaginemos que un científico formula una hipótesis H. De ella, junto con determinadas condiciones auxiliares, puede deducir una consecuencia observable C. Si la predicción no se produce, la hipótesis queda amenazada. Si la predicción se produce, la hipótesis recibe apoyo, aunque eso no significa necesariamente que haya quedado demostrada.
definitivamente. Este último punto es esencial en Klimovsky, especialmente por la influencia de Karl Popper. La ciencia no obtiene normalmente una certeza absoluta mediante la acumulación de verificaciones. Una teoría puede haber superado numerosas pruebas y, sin embargo, encontrarse mañana con una observación incompatible con ella. Por eso resulta más prudente hablar de corroboración que de demostración definitiva. Klimovsky insiste en que la corroboración no significa asignar simplemente una probabilidad subjetiva de verdad a una teoría, sino señalar que los intentos relevantes de ponerla en dificultades no han conseguido descartarla. En cuanto a la verificación, refutación y verdad, aquí entramos en uno de los problemas clásicos de la epistemología. ¿Puede verificarse definitivamente una teoría científica? La respuesta de Klimovsky es esencialmente negativa cuando hablamos de teorías generales. Una cantidad finita de observaciones no puede garantizar lógicamente que una afirmación universal sea verdadera para todos los casos posibles. Podemos observar miles de cisnes blancos, pero esas observaciones no garantizan que todos los cisnes sean blancos. Un único cisne negro sería suficiente para mostrar que la afirmación universal era falsa. Esto explica la importancia de la refutación en la tradición popperiana. Una teoría científica debe exponerse a riesgos empíricos. Una teoría que consigue explicar cualquier resultado imaginable puede resultar aparentemente poderosa, pero precisamente por eso puede ser científicamente débil. Si nada puede contar contra ella, tampoco sabemos qué experiencia podría mostrar que está equivocada. Para Klimovsky, la ciencia es, por tanto, una actividad esencialmente crítica. Su fuerza no reside en poseer verdades intocables, sino en disponer de procedimientos mediante los cuales las afirmaciones pueden ser examinadas y eventualmente rechazadas. Las teorías científicas, por tanto, no son simplemente una colección de observaciones. Son una estructura conceptual que organiza fenómenos, establece relaciones entre conceptos y permite formular predicciones y explicaciones. Esto plantea otro problema. ¿Cómo decidir entre dos teorías rivales? La respuesta no puede reducirse únicamente a preguntar cuál tiene más datos favorables. También importan su capacidad explicativa, su coherencia, su alcance, su relación con otras teorías, su poder predictivo y la calidad de las pruebas que ha superado. Por eso Klimovsky entiende la epistemología como una actividad comparativa. El epistemólogo debe poder preguntar ¿por qué esta teoría es mejor que aquella? La cuestión es particularmente interesante cuando una teoría nueva sustituye a otra que durante mucho tiempo había sido extraordinariamente exitosa. La mecánica de Newton, por ejemplo, constituye un ejemplo paradigmático. Su sustitución parcial por teorías posteriores no significa que durante siglos fuera una simple colección de errores. Significa que una teoría puede ser extraordinariamente fecunda dentro de determinados límites y posteriormente ser superada por otra con mayor alcance. En cuanto a la explicación científica, es otro aspecto central del pensamiento de Klimovsky y hay que señalar que explicar científicamente un fenómeno no consiste simplemente en describirlo. Si decimos que un cuerpo cayó, estamos describiendo un acontecimiento. Si formulamos una teoría que permite comprender por qué cayó bajo determinadas condiciones, estamos intentando explicarlo. Klimovsky analiza especialmente el modelo nomológico, deductivo, relacionado con la tradición de Karl Empel. Según este enfoque, explicar un fenómeno significa mostrar que puede derivarse lógicamente de determinadas leyes generales y condiciones particulares. Pero la filosofía de la ciencia posterior mostró que no todas las explicaciones científicas encajan perfectamente en este modelo. Hay explicaciones probabilísticas, funcionales, históricas, causales y de otros tipos también. Esta diversidad vuelve a mostrar que la epistemología no es un simple manual de reglas, es una investigación filosófica sobre las estructuras mediante las cuales la ciencia intenta comprender la realidad. En cuanto a la ciencia y los términos teóricos, hay que decir que Klimovsky también presta especial atención a los términos teóricos. ¿Qué significa hablar de entidades que no observamos directamente? El problema es enorme. La física habla de partículas, campos y fuerzas. La biología habla de genes y mecanismos moleculares. Y otras ciencias utilizan entidades
cuya existencia se formula dentro de construcciones teóricas. Una posición ingenua podría afirmar que solamente existe aquello que podemos observar directamente, por eso haría imposible buena parte de la ciencia contemporánea. Klimovsky muestra, por tanto, que la ciencia trabaja con distintos niveles de lenguaje y que la relación entre los términos teóricos y la experiencia debe ser cuidadosamente analizada. Esta cuestión conecta la epistemología con la lógica, la semántica y la filosofía del lenguaje. La lógica como instrumento epistemológico. Aquí aparece una característica especialmente importante de Klimovsky, su confianza en el análisis lógico. La lógica no sustituye a la experiencia ni descubre por sí misma las leyes de la naturaleza, pero permite analizar si determinados aspectos o si determinadas conclusiones se siguen de determinadas premisas. Descubrir contradicciones, estudiar la estructura de las teorías y comprender las relaciones entre hipótesis y consecuencias observacionales. Su formación matemática explica en parte esta sensibilidad. Klimovsky no entiende la filosofía de la ciencia como una colección de opiniones sobre la ciencia, sino como una disciplina que exige argumentación rigurosa. Esto es básico. Por eso su obra puede resultar especialmente valiosa para quien quiera comprender cómo se construye racionalmente una teoría científica. En cuanto a la ciencia, metafísica y epistemologías alternativas, hay que señalar que Klimovsky tampoco reduce toda la filosofía de la ciencia a una única metodología. Su obra examina diferentes problemas y alternativas epistemológicas. Entre ellas aparecen cuestiones relativas al inductivismo, al método hipotético deductivo, al reduccionismo, a la explicación y a la estructura de las teorías. Esto resulta importante porque la ciencia real es mucho más compleja que una fórmula metodológica. No existe una receta mecánica que permita transformar automáticamente observaciones en teorías verdaderas. La investigación científica implica imaginación, formulación de problemas, construcción de hipótesis, razonamiento, experimentación, interpretación de datos y comparación crítica de teorías. La epistemología debe estudiar precisamente esa complejidad. ¿Qué aporta Klimovsky a la filosofía contemporánea? La grandeza de Klimovsky reside sobre todo en haber conseguido presentar problemas extremadamente complejos de manera sistemática y pedagógica sin renunciar a la exigencia filosófica. Su concepción nos enseña varias cosas fundamentales. Primero, que la ciencia no es infalible. Una teoría científica puede ser extraordinariamente racional y, sin embargo, ser revisable. Segundo, que la racionalidad científica no equivale a certeza absoluta. La ciencia funciona mediante hipótesis sometidas a contrastación y crítica. Tercero, que la observación no puede separarse completamente de la teoría. Los datos adquieren significado dentro de estructuras conceptuales. Cuarto, que la ciencia necesita criterios de justificación. No basta con que una teoría sea popular, tradicional o defendida por una autoridad científica. Quinto, que la epistemología debe analizar tanto la producción como la validación del conocimiento científico. Este es precisamente el sentido restringido que Klimovsky otorga al término. Y sexto, que la ciencia constituye una empresa profundamente humana. Sus teorías son construcciones intelectuales históricas, pero pretenden alcanzar conocimiento objetivo acerca de una realidad que no depende simplemente de nuestras opiniones. Por tanto, la cuestión de fondo es la epistemología y la gnoseología. Podemos regresar ahora a la cuestión terminológica que planteábamos al principio. ¿Es mejor decir gnoseología o epistemología? Si queremos estudiar el conocimiento humano en general, gnoseología puede resultar un término particularmente claro dentro de la tradición filosófica española e hispanoamericana. Si queremos estudiar específicamente el conocimiento científico, epistemología, en el sentido que Klimovsky adopta, resulta perfectamente adecuado. Pero si seguimos el uso internacional contemporáneo, especialmente el anglosajón, epistemología tiene un significado mucho más amplio. Puede abarcar problemas que en la tradición española llamaríamos gnoseológicos: conocimiento, justificación, creencia, evidencia, escepticismo, racionalidad y verdad.
Por ello, más importante que elegir una palabra de manera absoluta es explicitar el sentido en que la utilizamos, y esa es precisamente la virtud de Klimovsky. No confunde la cuestión terminológica con el problema filosófico. Conclusión. Conocer cómo conocemos la ciencia. La pregunta esencial de Klimovsky podría formularse de una manera sencilla. ¿Qué razones tenemos para considerar conocimiento científico aquello que la ciencia nos presenta como verdadero? La respuesta no consiste en creer ciegamente en los científicos, pero tampoco en caer en un relativismo que coloque una teoría científica al mismo nivel que una opinión sin fundamento. Entre la fe ciega y el escepticismo absoluto existe un territorio mucho más interesante, el de la racionalidad crítica. La ciencia formula hipótesis, deduce consecuencias, observa, experimenta, compara, corrige, sustituye teorías y vuelve a comenzar. Su grandeza no está en ser un edificio terminado, sino en disponer de procedimientos para detectar errores y mejorar nuestras explicaciones. De eso se trata. Por eso Klimovsky sigue siendo especialmente actual, en una época en la que circulan simultáneamente investigaciones científicas rigurosas, pseudociencias, opiniones disfrazadas de conocimiento y teorías conspirativas. Su pregunta adquiere una fuerza extraordinaria. ¿Por qué debemos creer en lo que alguien afirma que sabemos? La epistemología responde examinando las razones, la ciencia proporciona métodos para producir y contrastar conocimientos y la filosofía de la ciencia pregunta por los fundamentos, los límites y la legitimidad de esos métodos. En Klimovsky, finalmente, epistemología y filosofía de la ciencia convergen en una misma exigencia: no aceptar el conocimiento científico por autoridad, sino comprender racionalmente por qué determinadas afirmaciones merecen nuestra confianza. Y quizá esa sea la auténtica lección de su pensamiento. La ciencia no es grande porque nunca se equivoque, es grande porque ha construido una de las formas más poderosas que conocemos para descubrir que podemos estar equivocados. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 14.000 vídeos. Hasta mi próximo vídeo, muchas gracias y hasta siempre.